Hermanos, hermanas, gusto de saludarles en este día 15 de octubre, día jueves. Por la gracia de Dios, estamos aquí para estudiar juntos otra vez la lección de la escuela sabática. El Señor ha sido bueno, que nos ha cuidado en la noche anterior y nos da este privilegio de amanecer con vida para que le busquemos en oración y estudio de la Biblia como lo estamos haciendo en este momento. Usted sea bienvenido, bienvenida, ahí donde está, en su casita, en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y bueno, no sé qué otros países, Argentina, no sé si lo mencioné, pero hay muchos países en Sudamérica que nos están siguiendo diariamente en el estudio de la lección. Igualmente allá por España hay hermanos que nos siguen con estas lecciones, y no digamos ya lo que es México, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. A todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al estudio de hoy. Quiero aprovechar este momento para anunciarle a los televidentes del canal 51.2 de Houston que este sábado tendremos una fiesta espiritual en el templo que está ubicado en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, allí en el templo Pentecostés Los Lirios, que nosotros allí pues rentamos ese templo para reunirnos los sábados. Digo que tendremos una fiesta espiritual porque por la mañana adoraremos a Dios, como siempre lo hacemos. Este servidor estará predicando la palabra y por la tarde celebraremos la cena del Señor. Así que estoy invitando a los televidentes a que nos juntemos este sábado y estudiemos juntos la palabra y de esa manera agrademos a nuestro Padre. Y haga planes para por la tarde pues participar de esa ceremonia tan especial como es la conmemoración de la cena del Señor. Están mis hermanos nuevamente aquí, Tony García y Carmelo Ramírez, listos para ayudarme con el estudio de la lección. Bienvenido, hermano Tony. Gloria al Señor. Gracias por la invitación, pastor, y nuevamente gracias sobre todo al Dios Todopoderoso. Amén, hermano Carmelo. Que nos da la vida. Amén. Yo también estoy agradecido nuevamente por estar aquí otro día más para seguir aprendiendo de estas lecciones que son de un beneficio grande para nuestras vidas espirituales. Así es. Bueno, vamos a pedir la bendición de Dios, hermano Carmelo. Si gusta orar. Santo, 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 Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Gracias, Padre bendito, por su amor. Gracias por un día más que nos permite la vida, que nos permite la oportunidad de ponernos en sus manos y que siga trabajando por medio de su Santo Espíritu, para que así podamos ser obreros eficientes en su viña. Acompáñenos, Señor, en el estudio de esta mañana, de esta tarde, en algunas partes donde se lo estén viendo, y que su Santo Espíritu, Señor, sea el que conduzca esta lección, por pedírselo y agradecérselo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bajo el título Jesús satisface nuestras necesidades, hoy vamos a ver otro milagro más que Jesús hizo y que está aquí en la Biblia para que nosotros veamos, número uno, los propósitos por los cuales Jesús hizo los milagros, y número dos, para que nuestra fe en Él sea creciente. ¿Quién no tiene necesidades hoy? Las necesidades están a la orden del día y las de uno son más que las de los otros. Las hay en el área de la salud, las hay en el área de las finanzas, las hay en el área espiritual. En todas las áreas de la vida hay necesidades. Algunas a veces son bien difíciles de suplir. Humanamente hablando, algunas son hasta imposibles. Pero este día vamos a ver a Jesús como el Todopoderoso, como el que puede satisfacer las necesidades. De manera que, hermano Tony, ¿qué milagro mostró la simpatía de Jesús hacia nuestras necesidades materiales? Si vamos a leerlo, vamos a verlo en San Marcos 6, del 35 al 44. Y dice así la palabra del Señor. Y como ya fue el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar es desierto y el día ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo dijeron:
5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, los bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y partió a todos los peces, y comieron todos y se hartaron. Y alzaron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Hay mucho de qué hablar aquí. Hay mucho, aquí nos pasaríamos con esto nada más, yo creo que 1 hora hablando. Nada, pero lo que yo voy a mencionar es poco. 2 cosas especialmente. Una, que el Señor da una orden. Ya hablamos en otros temas de esto, ya en otras escuelas sabáticas. Y ahora lo que quiero mencionar es la orden que da el Señor. Y esto es para todo el pastor, todo predicador, todo pastor o todo predicador. Es esto: dadles vosotros de comer. Si el pastor, aquel que ocupa ese púlpito, no se consagra al Señor, no tiene ese temor de Dios, no pide la guía del Espíritu Santo, va a dar rastrojo, no va a dar el alimento, no va a dar el alimento que nutre. Pero si es un pastor consagrado al Señor, va a dar el alimento que Dios le va a dar. ¿Y por qué digo que Dios le va a dar? Porque el pan, de las manos de quién salía ese pan, de las manos de Jesucristo. Él partía los peces y los panes y los daba, y los apóstoles solamente los repartían. Eso era lo que hicieron los apóstoles, solamente llevar el pan. Pero el pan se multiplicaba en las manos del Señor. Así también, todo pastorado debe tener esa comunión con Dios para que reparta el alimento que viene de Dios. Hoy en día, ¿cuánto nomás entretiene a la gente contando anécdotas? Contando de los juegos de béisbol, de fútbol o de básquetbol, pero de la palabra de Dios no se desglosa, no se va a profundidad. Y lo que se da al pueblo, como dice la sierva del Señor, es un forraje barato, muy barato. Hay mucho que hablar, pero yo creo que ustedes van a continuar hablando más de esto. Me gustaría que el hermano Carmelo agregue algo, si gusta, de algo que le impresionó de lo que leyó. Bueno, aquí me impresiona luego lo primero, ¿verdad? Que dice: cuando el día ya era muy avanzado, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Porque ese día el Señor, como he dicho en otras ocasiones, el Señor tenía un propósito, que lo vemos más después, ¿verdad?, acerca del milagro que hizo. Pero ese día el Señor estaba hablando del reino de los cielos. La gente, era una doctrina o era una enseñanza nueva para esta gente, y eso esta gente la entendía mucho mejor que a escuchar a los rabinos y a los doctores de la ley, ¿verdad? Esta enseñanza era un pan fresco, era un pan que nutría a la gente. Por eso la gente ni hambre tenía. Ese pan que él les estaba dando ahí en ese momento era un pan espiritual, como el maná que recibía el pueblo de Israel cada mañana, fresquecito, ¿verdad? Allí podemos ver que ellos no tenían hambre, ni sintieron hambre, pero ya cuando Jesús acabó, los discípulos dijeron: bueno, ya es tarde y todo eso, ya despídelos para que vayan y compren y esto, lo otro. Y los discípulos nunca esperaron esa contestación de Jesús: denles ustedes de comer. Nunca la esperaban ellos escuchar eso. Por eso exclamaron: ¿por qué, hombre? Pues si con tanta gente con 200 denarios no alcanzaría, ¿verdad?, para tanta gente así. Pero podemos ver que el Señor Jesús en todo momento suple las necesidades. En cada momento, y cuán apremiante sea ese momento que estés pasando, hermana, hermano,
¿verdad? El Señor puede suplir tu necesidad con solo pedírsela. Amén. Así es que, ¿verdad? Aquí estas lecciones nos van a estar enseñando mucho más todavía, porque estas lecciones se están desglosando, se están desmenuzando. Estamos recibiendo pan fresco cada día a través de estas lecciones. Como dijo el hermano Tony, aquí hay mucho para hablar. Pero uno, pues, hay cosas que le impresionan. No leímos el 34, pero creo que era necesario leerlo para que tengamos el sentido completo de lo que es el párrafo. El 34 dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Quiero llamar su atención al hecho que dice que tuvo compasión de ellos. Así que la alimentación de los 5,000 o 10,000 o más fue, hermanos, movida por una compasión que Jesús tuvo de la gente. No se le olvide eso, hermano, hermana, que Jesús es compasivo, que Amén. Jesús se compadece de nuestras necesidades, que Jesús se compadece de toda cosa que nosotros podamos estar pasando. La compasión le movió a hacer lo que hemos leído. Otra cosa que me llama la atención de esto es que el Señor, cuando va a obrar para suplir una necesidad, algunas veces lo hace a través del instrumento humano. Denle ustedes de comer, dice a los discípulos. ¿Cómo? 200 denarios, el salario de 200 días de trabajo. Eso no, ni siquiera alcanzaría para darle de comer a la gente. Pero el Señor dice, denles ustedes de comer. Así nosotros vemos que el Señor se proponía suplir la necesidad de la gente a través del instrumento humano. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, no has tenido trabajo? Y de repente, Dios te ha dado un trabajo, pero ha utilizado el instrumento humano. Al empresario ese que te dio el trabajo, andaba buscando y en todas partes te decían que no. Y de repente hubo uno que te dijo que sí. Hace poquito mi yerno se quedó sin trabajo en plena pandemia y comenzó a aplicar por todas partes. Entrevistas por aquí, entrevistas por allá. Nosotros nos manteníamos orando, pidiéndole a Dios que le diera un trabajo y que lo bendijera bien. Y hermanos, no fue mucho tiempo, pero Dios, dentro de muchos que lo entrevistaron y le dijeron que lo llamarían o que más adelante volverían con otra entrevista, apareció uno que le dijo, nos gusta la manera como pues tú te has preparado y creemos que eres la persona. Entonces nosotros vemos que Dios le respondió. Dios le dio el trabajo, pero ¿a través de quién? Del instrumento humano. Así vemos que Jesús suple las necesidades a través del instrumento humano. Denles ustedes de comer. No se nos olvide, hermanos, que nosotros aquí estamos en este mundo como instrumentos en las manos de Dios. Y muchas veces las necesidades de otra gente, Dios las va a suplir a través de nosotros. No se nos olvide eso. No estamos aquí como recipientes de bendiciones, sino como canales de bendiciones. Amén. El recipiente de bendiciones lo que hace es que cría larvas, pero el canal, ahí fluye, hermanos. Acordémonos que somos nosotros acá, canales, y a través de nosotros Dios va muchas veces a suplir la necesidad de otro. La necesidad, por ejemplo, de levantarle el ánimo a alguien, Dios nos puede usar. La necesidad de darle de comer a alguien, Dios nos puede usar. La necesidad de vestir a alguien, Dios nos puede usar. Lo que tenemos que ser nosotros, hermanos, es no ser egoístas, desprendidos, hermanos, de las cosas materiales y entender para qué Dios me tiene aquí. Si cada vez como instrumento en las manos de Dios yo puedo suplir la necesidad de alguien, mire qué bonito eso, qué satisfacción la que se siente. Bueno, esa es otra lección que uno puede destacar de esto que uno observa. La otra cosa que a mí me impresiona de este pasaje es que Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden porque cuando ya llegó el momento de darle de comer, Jesús mandó que los hicieran recostar, dice, a todos por grupos sobre la hierba verde.
y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Jesús es un Dios de orden. Jesús sabía que repartirle de comer a miles de gente, así todos amontonados, eso era imposible. No, dijo que se recuesten unos de 50, otros de 100 por la hierba verde. Así el Señor trabaja. Aprendamos también eso de Jesús, que es un Dios de orden. Las cosas se tienen que hacer ordenadamente, y por eso es que todo lo que hacemos en la iglesia, en el templo, en los servicios de adoración, todo tiene que llevar un orden. Amén. Porque el Señor así nos lo enseña. Bueno, son muchas cosas más que podríamos ir sacando aquí de lecciones, pero finalmente nosotros vemos de que el Señor pues levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y lo dio a los discípulos. Así que la oración no podía faltar. La oración para suplir una necesidad fue elemental. El mismo Cristo la hizo. Así que nosotros no se nos olvide, hermanos, que en todas las necesidades que tengamos hay que orar. Hay que orar. No nos olvidemos de la oración. Jesús mismo oró a su Padre para que bendijera aquellos 5 panecillos, aquellos 2 pececillos, que el Señor los bendijera. Oró a su Padre. Su Padre le respondió, y conforme iban dando, aquello se multiplicaba. Y así el Señor suplió la necesidad de la gente, mostró la simpatía que tenía por ellos. Y no se nos olvide que ese Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y por lo tanto tu necesidad, hermano, el Señor la conoce. Y hay que confiar y saber que Él la va a suplir de una manera que tú a lo mejor ni te imaginas. Pero cree que Jesús tiene compasión de ti. Amén. Vamos al don de profecía, hermano Carmelo, si lee la cita que viene a continuación. Dice, el que enseñaba a la gente la manera de obtener paz y felicidad, se preocupaba tanto de sus necesidades temporales como de las espirituales. La gente estaba cansada y débil. Había madres con niños en brazos y niñitos que se aferraban de sus faldas. Muchos habían estado de pie durante horas. El alimento sencillo que las manos de los discípulos hicieron circular contenía numerosas lecciones. Era un menú humilde el que había sido provisto. Los peces y los panes de cebada eran la comida diaria de los pescadores que vivían alrededor del mar de Galilea. Los alimentos preparados solamente para satisfacer el apetito no habrían impartido una lección benéfica. El deseo de todas las gentes, página 333 y 334. Así es que aquí nos amplía más todavía acerca del alimento, ¿verdad? Nos amplía más acerca de que muchos habían estado de pie durante horas también. Así es que, ¿verdad? Cuando ya el Señor Jesús terminó de su predicación, de su discurso, podemos ver que el hambre ya entonces se apremiaba, pero podemos ver que el Señor, con esto simple alimento, ¿verdad? Todo lo que alimentó, y dice que todavía sobraron, dice ahí la escritura, pero vemos aquí que era una comida humilde que había sido provista. Así es que era un alimento de los pescadores que estaban ahí alrededor, ¿verdad?, de sus barcas. Pero ahí nos enseña una lección, que esa comida era la que el cuerpo necesitaba, era la que iba a producir esas propiedades, esa nutrición que el cuerpo necesitaba. Y aquí lo podemos ver que el Señor, ¿verdad?, no nos da lo que satisface nuestro apetito, porque muchas veces le hacemos al feo algo que no nos gusta, y aunque sepamos que es nutritivo, como quiera que sea, le damos así a un lado, ¿verdad? Y queremos comer lo que se nos antoja, o lo que nuestro apetito, que ya está pervertido, es lo que Él quiere. Pero ¿qué le parece, hermano Antonio, de esta última partecita que leyó el hermano Carmelo? Que los alimentos preparados solamente para satisfacer el apetito no habrían impartido una lección benéfica. ¿Por qué? Bueno, yo estaba pensando en lo espiritual. Exactamente. Yo estaba pensando en lo espiritual. De que a veces se llega a pensar que se necesita, cuando se da aquel tema o aquella predicación, buscar palabras rebuscadas y palabras escogidas, que a veces nos quedamos, bueno, ¿y qué querría decir? Y yo me quedé así en una predicación de un pastor,
que decía, ahí estamos respirando las miasmas. Las miasmas. Yo digo, pues, ¿qué querrá decir miasmas? ¿Me entiende? Gente que no tenemos esa preparación escolástica, pues nos quedamos, ¿verdad?, en ayunas. Pero si nos dan el alimento sencillo, nos dicen las palabras sencillitas, nos alimentamos y eso lo entendemos perfectamente, y nuestra mente y nuestra fe se fortalece. ¿Ve? Así también, esto era a lo que estaban acostumbrados los pescadores, y aparte de que estaban acostumbrados, eso los mantenía fuertes, los mantenía, o sea que suplía o alimentaba su cuerpo, no les hacía falta. Y de eso estaba yo pensando, ¿no? Sí, definitivamente, hermanos, recuerden por lo que dice el Evangelio de Juan 6, que Jesús allí les dijo que Él era el pan de vida. Así que solamente suplir la necesidad de la comida no hubiera realmente cumplido el propósito, sino que de allí fueran conducidos al pan de vida que era Jesús. Así también hoy, no busquemos solamente que el Señor nos satisfaga las necesidades materiales, sino que de allí nosotros, hermanos, busquémoslo a Él, quedémonos con Él, hagamos de Él, hermanos, nuestro Dios, nuestro amigo. A partir de ahí, nosotros, hermanos, caminemos con Él, porque de otra forma solamente nos gustaría los panes y los peces. Bueno, ¿qué seguridad tenemos, hermano Carmelo, de la capacidad de Dios para sustentarnos hoy en día? Bueno, vamos a verlo en la palabra del Señor en Filipenses 4:19, que es lo que nos dice. Una promesa hermosa. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta es una promesa segura, ¿verdad? Amén. De que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. O sea, la necesidad es una cosa y, ¿verdad?, el gusto, el apetito o la extravagancia es otra cosa. El Señor va a suplir nuestras necesidades, lo necesario para vivir. Amén. Y para vivir agradecido. Amén. No para vivir en desagradecido y decir, mira, pues para lo que recibo, para lo que me están dando, ¿verdad? No. El Señor sabe de lo que es necesario para nosotros. Amén. Los contextos son claves para uno entender por qué se dicen las cosas. Y el contexto, hermanos, histórico de la iglesia de Filipos es algo muy hermoso. Resulta que esta iglesia fue una iglesia generosa, fue una iglesia dadivosa, fue una iglesia que, si ustedes miran desde el versículo 14, dice que Pablo les dice, bueno, vamos a leer, creo que es bueno tener el contexto claro, hermanos. Vamos a leer desde el 10. En gran manera, les dice Pablo, me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, les dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, les dice, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué había pasado con la iglesia de Filipos? La iglesia de Filipos, hermanos, se había
Como dicen, sí, era una iglesia que ahí no había miseria, ahí no había tacañería. Ahí cuando se trataba de la obra de Dios, cuando se trataba de suplir para la obra de Dios, esos hermanos eran generosos. Entonces, Pablo viene y les dice que lo que les haga falta por haber dado, Dios se lo supla conforme a las riquezas en gloria que Él tiene. En otras palabras, no perdieron nada, les dice. Por haber ustedes sido generosos, por haberse desprendido, por haber dado para la obra, por haber financiado mi ministerio. Y ustedes aparentemente se desprendieron. Dice Pablo, Dios que les supla eso conforme a las riquezas en gloria. Hermanos, aquí nosotros vemos que el apóstol dice que Dios tiene la capacidad para sustentarnos. Y que uno, por ser dadivoso con Él en su obra, hermanos, uno no se va a morir de hambre. Aquí es una gran promesa para nosotros, pero está condicionada al contexto, al ser uno también dadivoso. No esperemos que Dios supla todo lo que haga falta y cuando el Señor nos bendice ni siquiera queremos apoyar la obra. No, esa es una manera egoísta de vivir. Bueno, vamos a ver el don profético, hermano. Dice así, a fin de conocerle, la página 223. Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. El Señor tiene una tesorería con abundantes provisiones para sus hijos y puede darles lo que necesitan en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confiáis en Él? Ha hecho preciosas promesas a sus hijos a condición de que obedezcan fielmente sus preceptos. No hay ninguna carga que no pueda quitar, ninguna tiniebla que no pueda disipar, ninguna debilidad que no pueda transformar en poder, ningún temor que no pueda apaciguar, ninguna aspiración digna que no pueda guiar y justificar, ningún temor que no pueda Él quitar. Y ahorita la gente con un temor que está tremendo, falta de fe en el Señor. Gracias a Dios que en estos temas que se está viendo y en las predicaciones que hemos oído del pastor siempre se está animando a confiar en Dios. Amén. Así es. ¿Qué le parece, hermano Carmelo, de la tesorería que tiene el Señor? El Señor tiene una tesorería con abundantes provisiones para sus hijos. Exactamente, hay un párrafo en el cual dice que en los almacenes del Señor, en la tesorería del Señor, hay tantas bendiciones, hay tantas promesas que su pueblo, que sus hijos no han reclamado. Así es que, hermanos, pues si estamos en la condición en que estamos, es porque nosotros queremos estar, no porque el Señor quiera que estemos, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él alimenta a las aves, ¿verdad? No les falta nada. ¿Qué no hará por nosotros sus hijos? Así es que reclamemos esas promesas, hermanos. Pero también, como hemos dicho, esas promesas tienen una condición. Lo dice por acá, ¿verdad? No me quiero adelantar, pero ahorita que se lea el Espíritu de Profecía, ¿verdad? Dice que tienen una condición de que si somos fieles a Él. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que con esta seguridad con la cual la lección ahora nos ha ayudado, nosotros avancemos el resto de nuestra jornada de aquí para allá hasta llegar al cielo, con esta seguridad de que Él suple las necesidades. Amén. Nuestro pan y nuestra agua estarán seguros. El Señor nos da esta garantía de que su tesorería está con abundantes provisiones para sus hijos y que las puede dar a todos los que la necesitan en las circunstancias que sean. Entonces, ¿por qué no confiar en Él? Pregunta el don profético. Entonces, mis hermanos, este día termina la lección inculcándonos a que confiemos en Él. Amén. Él hará milagros. Yo no sé de dónde Él va a proveer de comida, no sé de dónde Él va a proveer de agua, solo sé que en medio de los sequedales Dios abrirá manantiales. Amén. Solo sé de que el Señor nos va a dar de comer en esos días cuando seamos perseguidos, en esos días, hermanos, cuando venga esa situación difícil donde, pues, ¿qué vamos a comer? Imagínate, no se podrá comprar ni vender, dice el libro de Apocalipsis, a menos que tengas la marca de la bestia. Y tú dices, yo no me voy a dejar poner esa marca en el sentido de que yo no voy a aceptar esa ley dominical. Yo acepto el sello de Dios para mí. Y entonces no vas a poder comprar ni vender. Y tú dices, ¿qué voy a comer ahora? No te preocupes.
el Señor suplirá todo lo que haga falta. Amén, amén. Vamos a orar. Me permite Sí. tantito nomás aquí unos párrafos que tengo aquí que me cautivaron, me parecieron bien. Dice que la palabra de Dios es un jardín de Dios y sus promesas son los lirios, las rosas y los claveles. La fe en sus promesas son hojas de aquel árbol que son para la sanidad de las naciones, como nos lo dice Apocalipsis 22:2. La fe no se demuestra con palabras, se demuestra con hechos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a arrodillarnos para orar. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque no cabe duda que eres un Dios proveedor y sustentador. Y está garantizado con la acción de hoy, Señor, con este tema, con este estudio, está garantizado de que no tenemos que tener miedo sobre qué comeremos o qué vestiremos, porque tú eres el Dios que suple lo que hace falta. Amén. Gloria a Dios. Por favor, ayúdanos a mantenernos confiando en ti y también, Padre, a ser dadivosos como lo fue la Sí, iglesia de Señor. Filipenses. Que nosotros, Padre, toda la obra que tengamos que hacer en la tierra, si se requiere de recursos y nosotros, Padre, los tenemos, que no tengamos temor en Sí, darlos, Señor, ayúdanos. porque sabemos, Señor, que lo que haga falta, tú de todas maneras lo vas a suplir. Amén. Ayúdanos a tener fe, a confiar y, Padre, así de esa manera poder ver maravillas en nuestra vida. Gracias, Señor, por la garantía que nos has dado hoy. Sabemos que nunca nos faltará lo necesario porque tú proveerás. Gracias, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Señor. Amén. Gloria a usted. Gloria.